Políticas bien claras como la pausa ambiental, que prohíbe literalmente los incendios. Sin embargo, ya están empezando las quemas. Y además se tiene un objetivo, ¿no? Es lucrar. La Organización Mundial de la Salud ha reportado de Bolivia el año pasado que muchas comunidades han perdido su fuente de agua dulce por la contaminación. Es una gran cantidad de dinero que se genera para pocos en detrimento de una consecuencia gigantesca que es para muchos. Uno es consciente de que si existe este tipo de actividades va a haber efectos, ¿no? No solamente directos, también indirectos. En Santa Cruz estamos hablando, el área afectada el año pasado ha sido el 68%. Y más o menos un 30% en Beni, los dos departamentos que han sido más afectados con los incendios forestales descontrolados han sido estos dos departamentos. Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Mente. En esta ocasión vamos a hablar de los chaqueos en Bolivia y de cómo hasta ahora sigue siendo la gran pregunta, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Para este tema tan candente está presente con nosotros la profesora Apolonia Rodríguez, bienvenida, y el profesor Reinaldo Lozano. Muchas gracias, un gusto estar acá presente, gracias por la invitación y bueno, demasiado importante para todos los bolivianos el tocar este tema que es preocupante realmente. De la misma manera, muchísimas gracias por la invitación y esperemos compartir las experiencias con respecto a esta temática. Bueno, ustedes son expertos en el área, investigadores y al mismo tiempo personas que han estado muy de cerca en todos estos procesos, yo creo que incluso a nivel cultural, a nivel profesional. Entonces, ¿cómo ven el tema histórico respecto a un chaqueo en comparación con una quema ilegal de áreas verdes, etcétera, que pueden ser, yo que sé, reservas, etcétera? Sí, en realidad conocemos nosotros en Bolivia que siempre la técnica que se ha aplicado para poder limpiar un terreno, un espacio con el objetivo de habilitar ese terreno para hacer cultivo ha sido el chaqueo, pero ha sido un chaqueo controlado, un chaqueo con permiso incluso, y es más, había la prevención que los campesinos que van a limpiar el terreno, pues excavaban unas zanjas, más o menos de 1 metro de ancho, el cual era en prevención de que podía en algún momento, por los vientos que podían presentarse, pueda permitir controlar el chaqueo dentro del terreno que tenía que limpiarse. Pero el asunto es que ahora estamos viviendo en Bolivia un problema que ha salido de control y se ha vuelto una quema ilegal. Entonces ahí yo creo que hay un punto bien interesante, dado que nuestros campesinos y nuestros indígenas tienen otro tipo de relación con este tema del fuego, comparado con las prácticas que se generan ahora y que vemos reiterativamente cada año, ¿cierto? Donde miles de hectáreas se están quemando con sus respectivas consecuencias. No sé si tú, Renaldo, tienes alguna experiencia antigua que recuerdes respecto a este tema. El tema de los chaqueos lo hacían, ¿no? Por necesidad, básicamente, ¿no? Y además en las comunidades generalmente lo que se hacía y lo que también he visto en algunas actividades en campo es que se organizan a nivel de comunidad, porque también se debe entender de que el bosque está ahí cerca, pero también está la comunidad, su vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también el tema de que hacían zanjas o limpiaban esas partes para que si el viento cambia o ocurre alguna cosa, porque ellos también podían perder sus casas, sus viviendas, sus propiedades, ¿no? En ese sentido. Pero claro, actualmente un poco ha ido cambiando, sobre todo por el entornos que demandan, ¿no? Mayor producción, mayor necesidad, etcétera, en cuanto a algún tipo de alimento específico. Pero, ¿qué instancias creen que son las que demandan ahora que este fenómeno vaya creciendo año a año? Por ejemplo, vemos que hay políticas bien claras como la pausa ambiental, que prohíbe literalmente los incendios. Sin embargo, ya están empezando las quemas en todas partes en Bolivia. Incluso hay ciertas noticias que definen que se han dado hasta plazos para poder quemarse, por ejemplo, en regiones como en Santa Cruz. Entonces, ¿a qué intereses puede responder este tipo de temas? Bueno, en realidad yo creo que son dos causas por las cuales se ha vuelto esto un problema para Bolivia. Uno es el avance de la frontera agrícola y los monocultivos, y otro es la actividad agropecuaria, que en la cual se necesitan espacios para la cría de animales.
Bolivia, si nosotros revisamos las estadísticas, podemos ver que ha incrementado en un gran porcentaje en la producción de ganado vacuno para exportación. Entonces se necesita alimento para criar ese ganado, se necesitan espacios mayores y además vamos al problema de monocultivo. Entonces, para eso es que se ha hecho, hay grandes intereses en realidad. Son 4 empresas más o menos en Bolivia que manejan el negocio de los agronegocios en realidad, que manejan más del 80% de lo que es el avance de la frontera agrícola. Un punto demasiado importante, creo eso. Entonces, estamos saliendo de las prácticas antiguas donde tenemos a nuestra gente teniendo cuidado con qué quemamos y qué no quemamos. Entonces, ¿hay ahora un criterio de realmente quemaremos solamente esto o será una quema descontrolada solamente para seguir ampliando, como decía usted, profesora, el tema de la frontera agrícola, por ejemplo, sin tomar en cuenta las consecuencias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay más cosas adentro ahora de este fenómeno? Creo que el tema de las consecuencias, creo que es consciente lo que se hace, ¿no? Y además se tiene un objetivo, ¿no? Es lucrar, o sea... si bien el ser humano, digamos, tendemos a una racionalidad, pero igual cuando se nos da la oportunidad y se nos da las condiciones, igual podemos hacer cosas malas, como es en este caso, ¿no? Porque uno es consciente de que si existe este tipo de actividades va a haber efectos, ¿no? No solamente directos, también indirectos, ¿no? Entonces, seguramente todos creo que estamos conscientes de eso. Sin embargo, se toma esa decisión principalmente por otros factores, ¿no? Principalmente creo que es la parte económica, ¿no? Porque se mueve una cantidad enorme, sobre todo porque en regiones como la parte oriental de Bolivia, las superficies no son pequeñas, ¿no? O sea, el que tiene menos es 50 hectáreas que va a producir, ¿no? O claro, 100, entonces 200. es una gran cantidad de dinero que se genera para pocos en detrimento de una consecuencia gigantesca que es para muchos. Entonces podemos hablar tal vez ahora un poco de ese tema, de las consecuencias. ¿Qué consecuencias directas e indirectas ven ustedes de esta práctica tan mal practicada? Bueno, es complejo, ¿no? O sea, tenemos que hablar nosotros de las consecuencias a los componentes ambientales que son aire, agua, suelo, que con todo lo que contienen estos, ¿no es cierto? Empecemos por el suelo se ve afectado porque es el hábitat de la biodiversidad, flora y fauna. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos un dato real de cuánto por ciento hemos perdido en estas áreas que justamente dada la casualidad que son áreas, tierras de TCO, o sea, tierras comunitarias de origen, que equivalen más o menos un 30% que han sido afectadas, y el resto, en Santa Cruz estamos hablando, el área afectada el año pasado ha sido el 68%. Y más o menos un 30% en Beni. Los 2 departamentos que han sido más afectados con los incendios forestales descontrolados han sido estos 2 departamentos. Y han sido afectados precisamente áreas protegidas, ¿sí? Áreas de origen de vocación forestal y áreas de TCOs. Entonces, ¿cuánta cantidad, como digo, de flora y fauna hemos perdido? La verdad que no tenemos, yo creo, un dato real. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene una deficiencia también de no tener una base de datos de cuánto tenemos y qué tenemos, ¿verdad? Claro. Entonces, y por otro lado, bueno, el tema del suelo. El tema de agua, que él pues recibe toda la contaminación cuando llueve, y es más, hay el problema de la contaminación de los suelos y el agua, con partículas que contienen, de hecho, muchos metales al quemarse que se precipitan todos los contaminantes que no se volatilizan. Entonces, mucha gente en los impactos, por ejemplo, social, podemos ver que ha perdido su acceso al agua. La Organización Mundial de la Salud ha reportado de Bolivia el año pasado que muchas comunidades han perdido su fuente de agua dulce por la contaminación de los ríos y las quebradas de las cuales ellos se abastecían de agua. Ya ves, pensamos que es infinito, ¿cierto? Decimos el agua es infinita, y no es así. No, y por otro lado el aire, hemos visto nosotros, se emite todo lo que obviamente son gases y partículas móviles, o sea, el humo que llamamos normalmente nosotros, ha estado en la atmósfera y sigue en la atmósfera, porque eso está de acuerdo al tamaño de cada partícula, ¿verdad? Cuanto más pequeña puede estar hasta 5 años en la atmósfera, y estamos respirando seguramente y continuamos respirando. Y obviamente entonces los impactos realmente, y aparte el impacto social, que también ha sido fatal. Claro, estamos hablando de pérdida de biodiversidad, estamos hablando de cambio climático también, sí, una afectación importante. Estamos hablando
de la afectación directa a las comunidades en el corto, mediano y largo plazo. Una afectación económica, cultural, etc. Estamos hablando de pérdidas que son irreparables. Es decir, si quemamos el bosque ahora, eso no se va a restaurar en 2, 3, 5, 10 años. Es posible que nunca se restaure eso. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hemos llegado al punto de naturalizar como ciudadanos bolivianos el que pase eso? Porque a veces uno llega a departamentos con gran nivel, digamos, de afectación por este fenómeno. Uno está caminando casi ciego, con los ojos ardiendo por tanto humo, pero ya lo hemos tomado en cuenta como si fuera parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. ¿Cómo logramos naturalizar ese tipo de cosas? ¿Cómo no nos sentimos afectados directamente por eso? Posiblemente porque el ser humano, no sé, creo que nuestra memoria no es tan buena, y principalmente porque nuestras nuevas generaciones no tendemos a enseñarles esos principios, esos valores, ¿no? Como se ha indicado, básicamente los recursos naturales, en este caso el bosque, no es finito. Perdón, no es infinito, ¿no? Es finito, es un recurso finito y bueno, lamentablemente pensamos que vamos a continuar teniendo el estilo de vida que tenemos, por lo menos aquí en Bolivia. Creo que sí, en épocas donde el chequeo es severo, pero relativamente en comparación con otros países vecinos, creo que todavía estamos, ¿no? Sin embargo, creo que es principalmente por eso, ¿no? Porque no hay esa conciencia social de educar a los ciudadanos que están viniendo, las nuevas generaciones, en ese sentido, porque la parte, digamos, de educación ambiental, sobre todo en colegios, escuelas, creo que en ese lado, creo que está un poco débil, ¿no? Y por otro lado es que las tendencias, ¿no? Que también hay que ser conscientes que los niños actualmente no los educan, creo que un porcentaje menor, los papás, una parte de las unidades educativas, pero el resto es los medios, ¿no? YouTube, etcétera, y no les están enseñando a mantener o a preservar, en este caso, los bosques. Claro, yo creo que una red social, cualquier plataforma puede ser igual una gran ayuda, como también puede ser dañina, como en este caso, digamos. Entonces, de una u otra forma, estamos tomando esta solución inmediata, que es como pan para hoy día, pero a través de una miseria gigante para el futuro, para nuestro país. No muy en serio en relación a cómo nos organizamos y cómo actuamos. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer como población nosotros? Porque estamos en la ciudad, estamos comprando en el supermercado nuestros tomates, estamos viendo Netflix y con eso estamos tranquilos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para enfrentar ese tipo de cosas? Yo creo que el problema ha sido que quiero pensar en eso, ¿no? O sea, dos cosas. Uno es el miedo a levantar la voz, porque de un tiempo a esta parte yo creo que todos sabemos que cuando no piensas y actúas como los que están en el poder, estás en problemas. Entonces, por una parte creo que es eso, y por otro lado nos han acostumbrado al no importismo. Entonces, lo que falta es que se haga una educación ambiental formal y no formal. La educación ambiental se tiene que hacer desde las escuelas, desde el kinder, desde el colegio y la universidad, formalmente. Tiene que estar en los currículos que avanzan los estudiantes, establecidos sobre la importancia del cuidado de la naturaleza y respeto al medio ambiente. Y por otro lado tenemos que hacer nosotros, que nos toca, que somos parte de esta sociedad, una educación informal, o sea, talleres, capacitaciones, concientizar a la población a defender nuestros recursos naturales. O sea, literalmente es como volver a sentirnos parte de, ¿cierto? No dueños de. Somos parte de él. El problema es eso. O sea, que siempre pensamos, ¿qué es el medio ambiente? O sea, nos hemos acostumbrado a decir, como en otras comillas, no lo veo, pero sí nos olvidamos que nosotros somos parte de él. Claro. Por tanto, al ser parte de él, nosotros tenemos que defender nuestra casa, del claro. cual, como tú dices, ¿no? O sea, si se contaminan los suelos, las aguas, ¿qué alimento me va a llegar a mí? Claro. Alimento contaminado directamente no voy a tener. ¿Por qué? Porque esas tierras que han sido contaminadas o han sido afectadas por estas actividades, pues ya se vuelven improductivas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Se ve ahí el tema de ¿qué? De seguridad alimentaria. Exacto. Estamos afectando un montón de derechos fundamentales directamente que tenemos. Entonces, yo creo que también ahí es importante el tema de la información
a la cual puede acceder la población en general. Exacto. ¿Tienen ustedes alguna recomendación, por ejemplo, de investigaciones, artículos, libros locales? No me refiero a nuestra región, me refiero a nuestro país, literalmente, que nos pueda dar como un panorama más claro sobre este tema. Sí, hay un libro que ha publicado recientemente la Fundación Tierra, que ha hecho un trabajo súper interesante, lo he leído. Gran parte del libro justamente es sobre los incendios forestales y los impactos. ¿Cómo se llama Las este libro? causas es los incendios forestales en Bolivia. Perfecto. Causas y impactos, ¿no es cierto? O sea, salió hace muy poco, ¿cierto? El por qué, ¿no es cierto? O sea, Claro. se produce y hace un análisis precisamente de los cuales algo estaba mencionando, las dos razones que es el monocultivo y el tema de agropecuario, y ha sido publicado, es de acceso libre. Pues todos aquellos interesados, yo les recomendaría que podamos leer este libro, está en PDF, entonces tiene datos súper interesantes, mapas, datos reales realmente que nos muestran cuáles son justamente los departamentos que han sido más afectados, cuáles son los espacios, cuáles son los impactos que ha provocado esto de los incendios forestales. Y obviamente hay los retos y desafíos que también tenemos que tener como bolivianos, precisamente defender nuestros recursos naturales. Entonces, ¿creen ustedes que es una obligación también individual el informarnos, el saber por qué estamos luchando? Porque a veces uno se une a causas sin tener la información adecuada. Uno se une a causas donde no puede claramente defender el argumento que está poniendo adelante como bandera, ¿cierto? Entonces, creo que también puede ser un elemento importante la autogestión para poder estar informados y saber qué estamos defendiendo. O no sé qué piensas tú, Reinaldo, respecto a eso. Claro, si es que no tenemos una base teórica sólida, o sea, ¿con qué dirección nos vamos a mover, no? Es como ir por un camino donde no hay ni señales y, para lo peor, ni camino, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, debemos tener conciencia social en ese sentido, y sobre todo porque actualmente la información ya está libre, o sea, uno entra al internet, busca información confiable, obviamente, publicaciones científicas, etcétera, entonces donde sí ya dan evidencia, ¿no? A nivel Bolivia se hicieron bastantes estudios en la parte social, el efecto de los incendios, de los chaqueos, económico, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de ellas, por lo menos a lo que yo he visto, es que siempre ponen, digamos, como premisa de que este acto, este proceso, este método, básicamente no es sostenible, ¿no? Porque ya se ve, o sea, lo queman principalmente porque es lo más económico, lo más fácil aparentemente, para poder habilitar tierras nuevas, ¿no? Y ahí van a ir sembrando unos 2, 3 años, unos varios años, pero posteriormente igual lo van a dejar, ¿no? Y lastimosamente ya no vuelve, ¿no?, a su estado inicial, ¿no?, por varias razones, viento, etcétera, etcétera. Entonces ya es una pena en el sentido de que se va a ir perdiendo y ese tipo de ecosistema va a albergar otro tipo de biodiversidad, otro tipo de ecosistemas que finalmente con el tiempo, hay veces en el peor de los casos, se vuelven ya, ¿no?, se degradan totalmente, arenales, etcétera, como está ocurriendo en la parte oriental de nuestro país. Entonces sí, creo que es evidente de que debemos informarnos para este tipo de situaciones, ¿no? Perfecto, yo creo que hemos dejado bien claro todo el contexto de esta problemática inicialmente. Yo creo que esto da para conversar mucho más. En primer lugar, quiero agradecerles un montón por ser tan honestos y por hablar con nosotros de forma abierta respecto a lo que implica esto para nuestra sociedad, para nuestro futuro, para la naturaleza en sí misma. Y los invito, por favor, a que se despidan de la gente que nos está viendo y a que les den un mensaje también para que se motiven a poder informarse y a ser parte también de esta resistencia contra este proceso. Muchas gracias por la invitación nuevamente, complacida de estar acá y poder conversar de estos temas, como decía al principio, demasiado preocupantes. Y también invitamos a la población a leer el libro del cual hice mención, si nos permite usted, claro, compartirlo de repente por la DICID o por las redes sociales. Podemos colocarlo directamente con la publicación del podcast. Sí, con la publicación, y ahí lo pueden bajar. El libro es súper, como digo, informativo y es de nuestra realidad lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, que decirles a la población que es importante que cuidemos
nuestros recursos naturales, dado que estos no son infinitos, más bien al contrario son finitos, y especialmente el agua. Bien, de la misma manera, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, simplemente ahí un poco pensando en todo lo que se ha ido comentando. Claro, nosotros como personas, o en la mayoría de los casos inclusive viviendo en las ciudades, no nos damos cuenta que los efectos negativos de estos procesos son inevitables, ¿no? Hay veces para nosotros es cómodo ir al supermercado o a los mercados conseguir un producto, pero no vemos qué cosas se tuvo que hacer para poder llegar a ese producto, ¿no? Entonces tal vez también sería importante en ese sentido ver el tema de la trazabilidad, ¿no? Porque si supiésemos que, no sé, mi leche de soya fue gracias a que se quemaron tantas hectáreas, posiblemente yo ni siquiera lo voy a comprar, ¿no? Por la parte digamos, de la conciencia social, por la parte de conciencia social. Entonces, simplemente mi sugerencia o mi consejo sería de que vayámonos informando cada vez más y veamos también las actividades positivas que en otros países han hecho con respecto a este tipo de actividades como es el incendio. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente. Este ha sido el 6º capítulo del podcast de Mente y los invitamos a seguirnos en todas las plataformas y ojalá también ser parte de la solución como una población. Muchas gracias.